Bueno, vamos al tema de funciones con parámetro tipo array. Una función puede tener parámetros no solo de tipo number, string y boolean, sino también de tipo array. La particularidad que cuando pasamos un arreglo como parámetro, si en la función modificamos las componentes del parámetro del arreglo, luego el arreglo que se ha pasado se modifica también. Recordemos que esto no sucede con parámetros de otro tipo. O sea, yo cuando paso un tipo de datos number, string, boolean, la función los recibe y los procesa, pero no los puede modificar a las variables que se les ha pasado. Entonces con los arrays tienen esa particularidad. En general las estructuras de datos siempre uno pasa la referencia de la estructura de datos. Entonces uno puede modificar la información de esa estructura de datos. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Problema dice definir dos funciones. La primera recibe como parámetro un arreglo vacío. Acá vamos a hacer una función cargar y le voy a pasar la variable arreglo 1. ¿Quién lo va a recibir arreglo 1? El parámetro arreglo. Ese parámetro va a ser de tipo array. Bueno, la primera recibe como parámetro arreglo vacío. En la misma se deben cargar 5 elementos por teclado. La segunda función debe imprimir ese arreglo. ¿Sí? En este caso va a recibir el arreglo, no lo va a modificar, simplemente lo vamos a mostrar por la pantalla. Vamos a llamar o invocar a cargar e imprimir. Acá, fuera de cualquier función, es donde definimos la estructura de datos. Y las funciones reciben como parámetro un arreglo. Pasemos a codificar, vamos al programa 124. Bueno, la función cargar, tenemos que cargar, nos pide cargar 5 elementos por teclado, vamos a cargar 5 enteros. Bueno, vamos a ir cargando un valor. Y al valor lo vamos a añadir, recordemos, para agregar un elemento al arreglo al final, que por ahora es lo único que hemos visto, cómo ir agregando elementos al final siempre. Hay muchos métodos, después vamos a ver en la clase array, pero por ahora nos vamos a arreglar con este único método y el atributo len que hemos visto. Arreglo.push y el valor que acabamos de cargar por teclado lo cargamos. Vamos a hacer una función imprimir, llega con parámetro el arreglo y lo vamos a mostrar por el documento, el mismo documento. Acá vamos a preguntar al arreglo cuántos elementos tiene. Y vamos a mostrar cada elemento del arreglo separados por un espacio en blanco. Para ver si lo llamamos después otra vez, vamos a hacer un salto, un break. Y dijimos, fuera de cualquier función, vamos a definir la variable arreglo 1, que es un arreglo vacío, lo que nos pide el problema. No cargarlo inmediatamente acá, como hemos hecho cuando no trabajamos con funciones, sino llamar a la función cargar y le pasamos el arreglo 1. Y luego vamos a llamar a imprimir, le pasamos el arreglo 1. Veamos esto. Vamos a arrancar. Y veamos, vamos a cargar 5 valores, como nos pide. Los valores 1 al 5 carga. Y ahí tenemos la impresión del arreglo. Fíjense, no es obligatorio que esta variable se llame igual al parámetro. No tienen, digamos, hay que tener en cuenta que no tienen nada que ver en sí mismo, porque arreglo recibe la referencia. Esto lo tenemos que imaginar en memoria. Defino arreglo 1. Si yo arreglo 1 ya lo tengo con algunos valores, por ejemplo, cargo el 10, el 20, y ahora ejecuto. Fíjense que cargando ya el 10 y el 20, cuando yo cargue los valores, ya el arreglo está inicializado y quedan almacenados el 10 y el 20. Perfectamente
lo que estamos haciendo cuando llamo a arreglo 1, debe quedar claro que lo que uno está haciendo cuando llamo a cargar el paso arreglo 1, el parámetro arreglo ya recibe la referencia. O sea, si el arreglo está cargado, va a tener los datos y eventualmente uno puede modificarlo. Con el parámetro tengo la referencia. Arreglo tiene la referencia de la estructura de datos en memoria. Hay un solo arreglo. Arreglo 1 es el único arreglo que tenemos definido. Este es un parámetro que guarda, el arreglo tiene la referencia de ese arreglo que le he pasado. Cuando llamo a imprimir, por eso que cuando imprimo lo apuntado por arreglo, o sea, cada una de las componentes del arreglo, ¿sí?, que le hemos pasado, que es arreglo 1 realmente, y nos muestra en pantalla la información que se cargó previamente en esta otra función. Eso no sucede con los tipos de datos number, con los tipos string, boolean. Acá sí podemos hacer funciones que reciben un arreglo para que sean modificados, en este caso agregado datos, recibir el arreglo donde no se modifica. Acá no estamos modificando, simplemente lo estamos accediendo para mostrarlo. ¿Sí? Acá lo voy a dejar tal como lo pedía. Bueno, y esto es lo primero que presentamos. Ya hemos visto parámetros y en este momento hay que tener muy en cuenta con los array, que uno lo que le está dando la posibilidad a la función que acceda al contenido del array, ya sea para modificarlo, ya sea para imprimir o hacer algún tipo de operación. Bueno, cualquier duda en los comentarios. Gracias.